La entrevista, el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el economista Miguel Collado Di Franco, él es vicepresidente ejecutivo, yo siempre tengo que verlo, del Centro Regional para las Estrategias Económicas Sostenibles, CREES. El crece más fácil. CREES más fácil, ¿verdad? Sí. El nombre. Buenos días. Buenos días, Buenos Miguel. días, gracias por la invitación. Un placer estar de nuevo aquí. Gracias por aceptarlo, porque hay muchos temas de economía, especialmente por el susto que pasamos por las quiebras en Estados Unidos, el problema del Credit Suisse, también la semana pasada una caída en bolsa del Deutsche Bank y otros bancos europeos. Sí. ¿Se podría decir que ya no hay un riesgo de una crisis financiera o tendremos todavía algunas réplicas y algún que otro susto por los contagios? Cuando una crisis empieza, no es lineal. Uno no sabe cuándo termina, uno no sabe qué ramificaciones puede tener todavía. Y el riesgo sistémico, es decir, que la gente entienda, el riesgo que tiene todo el sistema financiero de Estados Unidos, de esos grandes centros financieros a nivel mundial, está ahí todavía. ¿Por qué? Porque se produjo en la medida en que los bancos centrales importantes, sobre todo la Reserva Federal de los Estados Unidos, empezó a subir a las tasas de interés, la tasa de política monetaria, y a restringir la liquidez. Entonces, ojalá se haya contenido, pero ese riesgo sistémico, y se siguió construyendo la semana pasada cuando la Reserva Federal volvió a incrementar su tasa de política monetaria, apenas 25 puntos básicos, pero en realidad la respuesta uno no la tiene. Lo que sí, reitero, es que todavía hay riesgo en ese sentido, por el cambio de la política monetaria. Si quiere podemos explicar un poquito más ¿por cómo dónde? afecta. Porque hemos visto, por ejemplo, en la prensa internacional, sobre todo en los periódicos europeos, que dicen que hay como una especie de auscultamiento en diferentes bancos actualmente, como viendo de que déjame ver qué está pasando en este, qué está pasando en otro, en varios países. Por lo que cualquiera concluiría de que hay sospecha de que no todo está muy bien. No, es que, fíjate, cuando... ¿Cómo está ya esto? Hay que entenderlo y es la dinámica que uno debe comprender. Cuando las instituciones financieras, como el primero que fue el de Silicon Valley, tienen una cartera de activos que son considerados a nivel mundial por los reguladores, por todo el mundo, que son de muy bajo riesgo, que son los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Cuando tienen esos títulos que compraron con unos rendimientos que estaban muy bajos, los registraron en sus libros con un valor determinado. Ahora, en la medida en que la misma Reserva Federal de los Estados Unidos ha ido subiendo las tasas, el rendimiento ha aumentado. El valor de esos bonos, de esos títulos que fueron registrados en los libros a un nivel determinado, ya es menor. Entonces, contablemente, si un banco va a llevar a valor actual esos títulos, tiene una pérdida. Pero si necesitara ejecutarlo, venderlo antes de vencimiento, como le sucedió a ese banco, por ejemplo, necesitaba liquidez, pues lo que sucede es que va a tener una pérdida. Si lo vende más barato. Es que lo va a tener que vender más barato porque ahora mismo se están cotizando a un menor precio. Además de que la política de la Reserva Federal fue empezar a disminuir la liquidez porque su balance, es decir, los activos que tiene o que tenía en ese momento, 8.9 trillones de dólares, fueron casi 5 trillones de dólares, lo digo en inglés, en español serían billones, pero suena todavía... Como quiere mucho dinero. Es mucho dinero, desde el 2020, cuando estalla la crisis, hasta el año pasado, el 22, casi meterle a la economía mundial, eso fue principalmente la base de la inflación, que los bancos centrales nos estuvieron diciendo, los bancos centrales en el mundo entero, que era transitoria. Pero y entonces la medida de ahora, la restrictiva.
La restrictiva o de subir las tasas. La subida de las tasas para recoger esa liquidez. La medida, perfecto. Estamos hablando de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sí. La Reserva de los Estados Unidos ha ido limitando la liquidez por dos vías, como dices. La subida de la tasa y, por otro lado, vendiendo parte de esos activos que compró. En la medida en que tú lo vendes, recoges dinero y disminuyes esa cantidad de reservas que tenía en su balance. Dije 8.9 millones. Pero ¿qué sucede? Con el salvamento de los bancos, se echó para atrás, exacto. Se echó para 300.000 millones de dólares. Más de 300.000 millones. Porque tienes que inyectarle dinero, tienes que poner dinero disponible para el banco que necesite, tomar prestado, el banco que quiera poner en garantía con el mecanismo nuevo que se creó, uno de sus títulos, por ejemplo, un bono del tesoro, lo pone y se le, como un colateral, una garantía, se le da dinero para que tenga más liquidez. Pero esa liquidez, obviamente, tiene propensión a salir hacia la calle. Entonces, por un lado, se volvió a incrementar la tasa, la semana pasada, la tasa de política monetaria, pero por el otro lado estás aumentando la liquidez por ese mecanismo que ya acabo de explicar. Hay que estar atento. Ojalá y se haya contenido, pero insisto, es que cuando tú creas una distorsión tan grande de mantener por tanto tiempo, hay que recordar que esto no viene necesariamente del 2020, esto es desde el 2008, cuando las tasas estuvieron por mucho tiempo a nivel de cero prácticamente, y solo por un breve periodo se subieron a un poco más de 2%, y antes de la pandemia se empezaron a bajar porque ya habían problemas de liquidez. Pero fue una distorsión, perdón, Collado, ¿fue una distorsión o era la medida que había que tomar en el momento? Fue la medida que se decidió tomar en el momento. ¿Pero por qué fue una distorsión entonces? El tiempo que ha dicho que fue una distorsión. La lógica económica te decía que era una distorsión, tanto en Estados Unidos como en Europa, que llegaron a tener tasas negativas. Las tasas de interés simplemente es un premio por tú sacrificar consumo en el presente para tener ahorro. Y eso se traduce en inversión futura. Cuando tú tienes tasas de interés negativas, tú estás incentivando a desahorrar. Tú estás creando una distorsión y estás mandando a las instituciones financieras a buscar mecanismos para compensar y a tomar riesgo que en algún momento va a salir a relucir. Entonces, cuando tú corriges toda esa distorsión acumulada, de nuevo afloran los riesgos que se crearon con la política ultra expansiva de tasas totalmente artificiales y toda esa liquidez que salió. Entonces tú tuviste burbujas que se han desinflado, inmobiliaria en Estados Unidos, de las acciones de las tecnológicas que son más susceptibles a que su valoración disminuya cuando aumentan las tasas de interés, porque los retornos de esas empresas son más hacia el futuro, por investigación y desarrollo que tienen que hacer y en consecuencia su flujo de efectivo se ve más en el futuro. Tienes que descontarlo con estas tasas mayores y valen menos ahora. Se desinflan las criptomonedas, se desinflaron. Los bonos también perdieron valor, que es lo que acabamos de hablar. Para citar algunas de las burbujas más importantes que se crearon con esta inflación monetaria. Entonces, por ahí vienen los problemas. Y ojalá se haya contenido, pero insisto, toda esta distorsión creada todavía está latente ahí. Y podríamos ver algunos problemas en el futuro. Ojalá no, pero... Muy buena explicación, Miguel. Nos vamos a una pausa porque vamos a hablar de la economía dominicana en la segunda parte de esta entrevista. ¿Cómo no? Volvemos en unos minutos. Continuamos la entrevista con el licenciado Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente ejecutivo de CRES. Jacqueline tuvo que retirarse porque tiene un viaje, tuvo que correr al aeropuerto. Miguel, vamos ahora a la economía dominicana. Sí. Uno tiene informes contradictorios
Uno lee a las empresas clasificadoras y te pintan un panorama de que esta es una de las mejores economías. Sin embargo, yo vi un informe reciente del Bank of America que no es tan optimista, que incluso estima en 3% el crecimiento para este año, no el 4,5 ni el 4. ¿Crees cuál es la visión que hay sobre la economía dominicana para este año? La economía dominicana, vista por los indicadores oficiales, si tú ves el IMAE, que es el índice mensual de actividad económica que publica el Banco Central, uno podía apreciar, antes de que empezara el año, una tendencia a decrecer. Hay una desaceleración natural que viene por la parte estadística ya de que tú estás comparando con una mayor base del año 2021, pero también es obvio que el cambio de política monetaria, para citar un factor importante, iba a tener algún efecto en la actividad económica a nivel local. Pero también internacionalmente la economía no está muy fuerte y eso lo sabemos. La economía de Estados Unidos, aunque uno lo vea por el indicador del empleo, en realidad es una economía con unos fundamentos débiles, una economía en recuperación que en cualquier momento se sabe, y ahora con lo que comentábamos en el segmento anterior, el tema de la crisis bancaria que te afecta la función de intermediación de los agentes, o más bien de las instituciones de depósito, es decir, traducir a crédito el ahorro, que disminuye porque la gente le pierde confianza a los bancos, mueve su dinero a otros activos. Bueno, pues eso podría desencadenar en una recesión tal vez un poco mayor que la que aún no ha estado esperando. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque obviamente la economía de Estados Unidos tiene mucha incidencia en República Dominicana. El año empezó con unos indicadores, viéndolo de nuevo de la parte oficial, débiles, un crecimiento muy pobre, prácticamente una ralentización en enero. Si uno lo ve del lado de las exportaciones, enero y febrero, el primer bimestre del año, que ya tenemos datos, y ve lo mismo, no crecieron. Cuando tú las sumas las dos, zona franca y nacionales, las importaciones también muy débiles, crecieron un poco en términos nominales, pero cuando tú infieres que ha continuado la inflación, pues si traduces eso a términos reales, entonces te preocupa. En realidad, si tienes todavía aumento de precios a nivel internacional. Entonces, el panorama es que al principio del año lo que la economía la ha mantenido con cierto dinamismo para no decaer más es remesas y turismo, que se han mantenido. Y obviamente, bueno, afortunadamente tenemos las remesas, aunque perjudican de una forma que eso podríamos discutir en otro momento. El punto es que los efectos que he mencionado, el cambio de la política monetaria, lo que está pasando a nivel internacional, no pintan un panorama de un crecimiento robusto para el año que estamos cursando. Por ejemplo, Miguel, uno observa que en el caso del sector construcción, que en algunos momentos ha sido parte de los motores de la economía, sí, decreció 11,1%. Y a pesar de que el Banco Central liberó 20,000 millones, vi en estos días que han colocado apenas 1,000 y pico de millones, y parece que no ha habido el apetito en el mercado. ¿Será la inflación? ¿Ese es el factor, tú crees que, y las tasas de interés serán los factores que están afectando al sector? Deberían ser los dos factores principales, el costo de construcción, que se ha elevado significativamente, y no solo aquí, a nivel internacional, a partir del proceso inflacionario mundial, que se agravó un poco más al inicio del año pasado, con el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero sí, obviamente esos son dos factores importantes, el financiamiento y el costo mismo de la construcción de cualquier unidad, sea vivienda, comercial, lo que sea. Entonces sí, obviamente ese es un factor, pero preocupa ver sectores como comercio con una contracción en el primer mes del año. Y el año pasado tú veías también
o tú veías que el dinamismo venía principalmente por turismo y por manufactura. Cuando digo manufactura era no solamente Zona Franca, sino la local. Y Zona Franca apenas creció un 2% y las exportaciones prácticamente crecieron nada. Entonces, es un año que yo tengo que aprovechar el momento para decir es que cuando tú obvias hacer reformas estructurales que te dinamicen la economía y dependes de las medidas como el gasto público o de las medidas monetarias que te puedan estimular la economía, cuando llegue el momento de corregir, por ejemplo, esta última, pues obviamente vas a tener un efecto que se va a sentir en la economía. Entonces, lo que me preocuparía a mí es que este año es de ciclo electoral. Sí. Es un año preelectoral y para que nos entendamos, el ciclo electoral es simplemente la incidencia que tiene precisamente la política sobre las finanzas públicas. Entonces, se podría esperar, de hecho uno lo espera, que se incremente el gasto público. Pero lo grave es que no se incrementa porque el gobierno sigue utilizando, vamos a decir así, el gasto en capital no se ejecuta. Bueno, ahora el gasto corriente sí. Las autoridades dicen que lo ejecutaron todo. El reporte último de DIGEPRES, uno ve que prácticamente se ejecutó casi la totalidad de lo que se había presupuestado. Ahora, lo que yo pregunto es, si queremos que se incremente más allá de lo presupuestado en el corto plazo, ¿de dónde van a salir los recursos? Vamos a hacer un efecto voy a usar un tecnicismo, de crowding out, es decir, tener un efecto de quitar recursos que pudieran ir a financiar a los privados en un ambiente de cambio de política monetaria donde las tasas están aumentando, las tasas de préstamos se incrementaron en el último mes, ya la promedio ponderada anda por el 15.7. Entonces, ese es un riesgo. Nos vamos a seguir endeudando, bueno, internacionalmente, porque esa sería la opción de buscar dinero localmente, pero también vamos a expandir el gasto, que esto tiene un efecto de corto plazo inflacionario también en un ambiente que lo que se quiere es reducir la inflación. Son preguntas que yo hago. Por un lado, sí, se pondera la parte del crecimiento y de la actividad de ciertos sectores, pero ¿cuáles son los efectos que puede tener el estímulo a través del gasto público? Entonces, yo preferiría, probablemente no se hagan en un periodo ya previo a las elecciones, pero mi comentario inicial venía por la falta de reformas estructurales que... Básicamente a la fiscal, ¿no? Esa sería una, importantísima. ¿Y cuáles serían las otras reformas? Las otras reformas, aquí se ha estado discutiendo desde hace tiempo el tema laboral, hacer más flexible, de una forma que más gente joven, con menos preparación, puedan entrar al mercado laboral, que sea menos costosa la contratación de empleados y que tú tengas menos informalidad, que tengas más personas dentro de la formalidad. El tema de los hidrocarburos es un tema también. Tú tienes unos impuestos, eso podría entrar en la parte fiscal, pero hay que decirlo específicamente. Tienes unos costos altos, o unos precios más bien, porque tienes ahí impuestos y tienes márgenes. El tema del transporte es muy caro en República Dominicana y tienes un tema importantísimo que es el eléctrico, que te consume prácticamente un 30, casi un 40% del déficit del gobierno viene por el subsidio eléctrico. Te representa prácticamente 1.5% del Producto Interno Bruto, que cuando tú sumas eso al 4% de educación, ya es un tercio más de las recaudaciones. Entonces, vamos, hay cosas que hacer en República Dominicana, hay sectores que abordar. Pero lamentablemente en un año preelectoral y el año que viene, parecería una tarea del próximo gobierno que ojalá la emprenda. Para ser realista, sí, pero quiero dejar la idea de que una economía necesita fortalecer sus fundamentos para tener mayor competitividad, que no es más que
mejorar todas las reglas de juego que te permiten incrementar la productividad. Y eso eso se logra a través de reformas. Miguel, a pesar de que el presidente insiste en su discurso de que la deuda ha bajado en relación al PIB y que cualquiera diría que no debemos de preocuparnos porque como bajó con relación al PIB ya eso no representa ninguna carga ni ningún aumento de pago de los intereses y más ahora con las tasas más altas, el endeudamiento más caro. ¿Ustedes siguen preocupados con el tema del endeudamiento? Definitivamente. Entre 2019, diciembre de 2019 y enero del 2023, la deuda se incrementó en más de 16.000 millones. Eso es muy significativo. Y no solamente el incremento nominal, o sea, el monto de la deuda, ya no viendo en términos relativos, sino lo más importante es cómo tú pagas esa deuda. Solamente en gasto de intereses, si lo ves como porcentaje del Producto Interno Bruto, para este año hay presupuestado un 26%, o representarían un 26% el gasto de los intereses. Es una medida que siempre vemos que ya la usan dos calificadoras de riesgo también, y bueno, es una preocupación en un ambiente de tal vez, de menos crecimiento en las recaudaciones en este año, porque vas a tener menos efecto inflacionario que el que tuviste el año pasado, aunque continúe, y también menos dinamismo económico tal vez, pues obviamente es un riesgo, además del cambio de la política en términos del costo de tu financiarte. Miguel, hay una deuda que casi ningún economista escribe sobre eso, y es la deuda del Banco Central, que ya yo chequeando hoy estaba en 951.000 millones al 24 de marzo. Eso estamos hablando con una tasa bajita, estamos hablando casi de 17.000 millones de dólares. Eso sigue creciendo. Cuando yo estuve en la Junta Monetaria, que fue el último dato, en el 19, se pagaban 70.000 millones de intereses. Y ese dinero hay que volver hay que recogerlo. Ahora con tasa de 14, de 15, etcétera. Y sin embargo, no veo preocupación en esa deuda. Para nosotros, para el CRES, ha sido una preocupación prácticamente desde la incorporación de la institución. Y en aquel momento, no representaba ni remotamente, o más bien ni remotamente pensábamos que íbamos a llegar a los niveles que nos encontramos ya estamos al tren de llegar a 1 billón. A 1 billón, correcto. Sí, llegaríamos en este año. Sí, esa es una preocupación por el nivel que tú mencionas y también por lo que cuesta mantenerla, sobre todo ahora con los rendimientos más altos de los títulos que tiene que emitir la misma institución. Entonces, tú necesitas un Banco Central fuerte y el compromiso ha sido, o más bien el compromiso que debieron tener las autoridades de los diferentes gobiernos de ayudar al Banco Central a capitalizarse, es decir, a ir reduciendo ese monto de la deuda y hasta llegar a eliminarla, que sería lo deseable, no ha existido. Se creó una ley de capitalización, pero en su inicio, en su esencia, no era suficiente para lograr la capitalización y dejó de cumplirse. No se ha cumplido en muchos años. Nosotros tenemos una propuesta desde hace mucho tiempo dentro de la ley de un anteproyecto, bueno, llegó a ser un proyecto, fue introducido en el Congreso en el 2013, proyecto de ley de responsabilidad fiscal que incluye un fondo de estabilidad fiscal donde se tomarían recursos, por ejemplo, el 80% de los recursos mineros, en vez de gastarlos en gasto corriente, consumirlos en un año, bueno, vamos a invertirlo en activos y una alternativa podría ser ir reduciendo la deuda pública, parte de la deuda del Banco Central. Si el gobierno adquiere un ingreso extra, puede ser destinado a los mismos propósitos. Si se vende un activo del gobierno, también. O sea, hay alternativas ahí para, en un plazo mayor, reducir la deuda pública en sentido general, no solamente la del Banco Central, la del sector público no financiero, pero obviamente el Banco Central se beneficiaría, obviamente,
en ese sentido. Qué pena no tener más tiempo. Yo disfruto este tipo de entrevistas. Te agradezco mucho, Miguel Gracias Collado, a ti. por tu participación y los juicios acertados tuyos y de la institución que tú encabezas, el CRES. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos con la recta final del Telematutinos